nuestro es pasar, pasar haciendo camino sobre la mar. Buenas noches, querida comunidad. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Los invitamos a este nuevo jueves para compartir juntos el Evangelio del día, alguna reflexión. Así que nos alegra el corazón sentir que del otro lado hay gente y estamos en comunión. Así es, le damos la bienvenida a todos aquellos que se suman este jueves por primera vez. Y bueno, tenemos preparado para hoy la reflexión del Evangelio que nos propone el día, en este día de Santa Mónica y en las vísperas de San Agustín. Para quienes tienen la posibilidad de tener la Biblia a mano, los invitamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 24, del versículo 42 al 51. También podemos encender una velita como presencia viva de la resurrección de Jesús en medio nuestro, y para que sea esa luz la que siempre nos guíe como buenos cristianos. Vamos a comenzar este momento con el canto de aclamación para ir predisponiéndonos a que sea el Espíritu el que ilumine nuestra oración. Quiero sentir tu voz, quiero sentir tu viento, ese que me habla a mí, que sabe que estoy sediento. Habla, Señor, que estoy atento. Habla, Señor, que hago silencio. Quiero sentir tu voz, quiero sentir tu viento, ese que me habla a mí, que sabe que estoy sediento. Habla, Señor, que estoy atento. Habla, Señor, que hago silencio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Por tanto, estén prevenidos, porque no saben el día que llegará su Señor. Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que asalte su casa. Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen. ¿Quién es ese sirviente fiel y prudente, encargado por su Señor de repartir a sus horas la comida a los de casa? Dichoso el sirviente a quien su Señor, al llegar, lo encuentre trabajando así. Les aseguro que le encomendará todas sus posesiones. En cambio, si un sirviente malo, pensando que su Señor tardará, se pone a pegar a los compañeros, a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel sirviente el día y la hora menos pensada, y lo castigará dándole el destino de los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hacemos un instante de silencio para pasar nuevamente por nuestra mente y nuestro corazón las palabras de Jesús a sus discípulos.
Bueno, y los 3 pasos de una lección divina es qué dice el texto, qué nos dice el texto y qué le digo al texto. Para ir compartiendo entre nosotras, hay 2 cosas muy esenciales que uno puede ver a primera vista, que es el primer versículo. ¿En qué dice el texto? Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Ese es el versículo 42. Y después más adelante en el versículo 46 nos dice: feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. No sé si ustedes coinciden con eso, pero me parece que es lo que más sobresale de todo este texto. ¿Qué te parece, Sonia? Dani. Sí, me parece que puede ayudarnos a pensar esa confianza que nos pide Jesús, ¿no? Y en esto de sentirnos en proceso y en camino, cómo comprender, en realidad, cómo comprender lo que Jesús quiere decirnos hoy a través de esta palabra. ¿Quién es el criado fiel y prudente? ¿Cómo lo busca, lo encuentra? Bueno, y si prestamos atención un poco más, estamos casi al final del Evangelio de Mateo. Recuerden que estamos en el capítulo 24 y el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. Así a primera vista da para percibir que Jesús les está hablando sobre lo que vendrá, ¿no? Sobre esto de estar vigilante, de permanecer trabajando por el reino de los cielos. Y si uno lo contextualiza en la época, las primeras generaciones, los primeros cristianos, estaban muy vigilantes de aquello que Jesús les había dicho. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la primera generación, de la generación que iba pasando oralmente aquello que había vivido con Jesús? Después siguieron las generaciones que pusieron por escrito aquello que las primeras generaciones les habían contado de esta experiencia con Jesús. Bueno, esta ya es la segunda generación que tuvo la gracia de poder contar con estos escritos de la comunidad de Mateo. Y bueno, y que les va hablando muy claro. Los primeros cristianos creían que la venida de Jesús, lo que los cristianos llamamos la parusía, iba a venir ya. Ahí, en el momento donde Jesús muere, resucita, y pensaban que ahí nomás venía. Entonces era como que todos esperaban esa segunda venida. Pasaron siglos, pasaron milenios, ya pasaron 2000 años de esa manifestación de Jesús, de esa presencia en medio de la humanidad. Y es ahí donde Jesús, donde la palabra de Él se va actualizando, ¿no? Entonces, en algunas traducciones dicen, la mía por ejemplo dice estén prevenidos. En otras traducciones dicen sean vigilantes. Y si uno busca los sinónimos de la vigilancia, a mí me aparece centinela, estar atento, ser prudente. Y por otro lado, si yo busco el sinónimo de prevenidos, me aparece estén preparados o dispuestos. Ahora es una gran invitación, si uno va jugando con estas palabras, con estos verbos, uno puede ir entendiendo así, simplemente o con simplicidad aquello que Jesús le quería decir a sus discípulos, ¿no? No sabemos el día ni la hora, el mismo texto lo dice. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros hoy? Que tenemos que seguir trabajando por esa presencia del reino en medio nuestro. Debemos ser personas atentas, tenemos que tener los oídos afinados, los sentidos afinados para poder percibir dónde está Dios, qué quiere Dios en este tiempo. ¿Puedo decir algo? ¿Sí?
estaba pensando mientras te escuchaba que el Evangelio de hoy no es que solamente uno crea que hable fundamentalmente de la muerte, pero también pensaba que, y es cierto, que el hecho de la muerte nos pone de una forma más clara, evidente, frente a la verdad de nosotros mismos, ¿no? Y esto nos desnuda, podemos decir así, de toda prepotencia y orgullo para dejarnos con nuestra vulnerabilidad más viva y llenas de preguntas también, que tienen que ver con los para qué, con las deudas pendientes, con las esperanzas truncadas y con las esperanzas que permanecen. Pensaba en todo lo que vivimos en este tiempo, ¿no? Es un año cargado de muchas vivencias fuertes, ¿no? Sí. De muchas muertes también, de muchas ausencias, de muchos dolores, pero que dentro de cada persona hay un fueguito que arde, ¿no? Donde se sigue como avivando la esperanza, una esperanza que no está truncada. Y en eso, esto de permanecer en la esperanza a pesar de todo, es lo que anima todavía, ¿no? A seguir enriqueciéndonos, a seguir cuidándonos, a seguir cultivándonos. Y por ahí en esto, cuando yo le decía recién, ¿no? Esto de que nos desnuda de nuestro orgullo, prepotencia y todo esto, es un tiempo de rever el propio proceso personal, lo que uno va viviendo, lo que va pasando por el corazón, lo que va pensando, lo que va escuchando, tantas cosas que uno escucha a través de los medios de comunicación también, ¿no? Esos mensajes y contramensajes que el propio periodismo transmite. Entonces, de cómo va caminando el mundo, hay muchos signos de pregunta, ¿no? Y la humanidad está ahí en medio de todo esto que uno tiene que aprender a decodificar y dónde está Dios en todo esto. Sí, por ahí unas cositas que se me venían, esto de la vigilancia, y una pregunta que encontré acá dice, ¿seguimos despiertos? El ser vigilante no significa que estemos siempre como el puerco espín ahí atentos para disparar, ¿no? Sino que es esto de estar despiertos pero durmiendo, siempre con el corazón atento a esa presencia y a esa provocación de Dios en nuestras vidas. Y algunas preguntas para tener en cuenta. ¿Cómo vivimos los cristianos de hoy? ¿Seguimos despiertos o nos hemos ido durmiendo poco a poco? ¿Vivimos atraídos por Jesús o distraídos por toda clase de cuestiones secundarias? ¿Le seguimos a Él o hemos aprendido a vivir al estilo de todos? Tengo otras preguntas también. Sí. Recién se me venía, si me llegase a pasar algo, ¿no? ¿Cómo encontrarían los otros mi habitación?
¿Qué dicen de mis cosas? ¿Qué he ido guardando y guardando? ¿Por qué? ¿Estaría igual mi habitación y también mi vida si supiera que hoy sería el último día en esta vida? ¿Qué cuidaría más y a qué daría más valor? Esto de estar llamados a estar en vela, ¿no? Es una invitación a soltar. Tres cosas por ahí también para tener en cuenta si uno relee y relee el texto. Es lo que siempre sobresale, es el estar vigilantes o prevenidos, esto de ser fieles, y la otra es estar al servicio. El Señor nos tiene que encontrar así, vigilantes, fieles a Él y estar siempre al servicio. Y por ahí algo que yo encontré que sintetiza lo que es vigilar, les comparto. Vigilar es vivir atentos a la realidad, escuchar los gemidos de los que sufren, sentir el amor de Dios a la vida, vivir atentos a su presencia misteriosa entre nosotros. Y por ahí el texto, si lo seguimos leyendo, vamos a seguir sacando preguntas o interpelaciones que nos van a ir provocando y nos van a ir poniendo en un estado de cuestionarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo como cristianos, cómo vivimos nuestro ser cristiano, nuestro ser discípulos 2020 años después del primer anuncio. Y vamos a ver si Dani tiene alguna inspiración, porque Dios va hablando de diferentes formas. Gracias a Dios todos somos distintos y todos vivimos procesos distintos. Entonces a cada uno la palabra le puede ir diciendo aquello que vive en ese momento. Dani, ¿tenés algo para compartirnos? Sí. Yo estaba pensando en en esas actitudes que ponen, bueno, que han comentado, pero también pensaba en esto. El texto pone como premio o el castigo o una recompensa frente a la actitud que tenga cada servidor. Y yo creo que el texto de hoy es muy fuerte porque como que uno decide qué es lo que quiere al final de la vida. Si quiere que el Señor nos encuentre vigilando, trabajando, sirviendo, o en pura fiesta, ¿no? Como el otro servidor que golpea a los compañeros, que se pone a beber, a comer y no le importa. Yo creo que todo, si bien Dios yo creo que es muy misericordioso, pero depende de nosotros qué es lo que queremos al final de todo. O sea, cómo queremos que Dios nos encuentre, y es decisión así de cada uno. Puede estar durmiendo, puede estar indiferente a lo que está pasando hoy, o puede estar atento a esos detalles, atento a la necesidad del otro, vigilante con uno mismo, que no nos desviemos, porque por ahí a veces como que nos acomodamos y se nos olvida cuál es nuestra misión ya desde el ser cristiano. Y es eso, estar despiertos, atentos a la voz y a lo que el Espíritu nos va suscitando en el interior, a no dejarlo callado, sino que actuar como Él quiere. Y en eso pensaba, cómo Dios nos da esa libertad de elegir lo que cada uno quiere al final de la vida, si quiere recibir una recompensa o quiere tener un castigo, ¿no? Suena muy fuerte, pero la realidad es que es la libertad de cada uno. Muchas gracias, Dani. Pensemos por un momento, imaginémonos
Dios viniese hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Vigilantes? ¿Cómo sería nuestra fidelidad? ¿Fidelidad a qué? ¿Nos encontraría trabajando en el servicio o nos encontraría encerrados en nuestras casas? Más allá del contexto que se vive de pandemia, que quédate en tu casa que es mejor, pero yo creo que vivimos un tiempo donde también es necesario salir al encuentro del otro. Pensemos por un momento, ¿cómo nos encontraría Dios si viniese hoy? Mientras tanto, los invitamos a ir escuchando esta canción para continuar rezando y profundizando en la palabra de Dios. Tienes que encender una luz, aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y a no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo, aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Y así como dice el canto, tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Y bueno, y los personajes que nos van a acompañar en este momento, a partir de este momento, es Santa Mónica y San Agustín. Personas que se han atrevido a vivir de una forma distinta. Una de ellas encontró a Dios desde muy temprano. Y la otra fue una persona bastante rebelde que encontró a Dios en su adultez. Bueno, y vamos a pasarle la palabra a la hermana Soledad, a ver qué nos comparte, qué podemos ir compartiendo con ustedes sobre la vida de estos grandes santos. Quería comentarles un poquito que nosotras como congregación seguimos también las reglas de San Agustín.
así como otras congregaciones Tienen la siguen regla de las San reglas. Benito. Claro, La regla de San Francisco. exactamente. Nosotras tenemos las reglas de San Agustín. Entonces le voy a pedir a Dani, como siempre, hacemos alusión a algún artículo dentro de las reglas de San Agustín, de nuestras constituciones. Vamos a leer el artículo 10 y el artículo 12, que entra dentro del capítulo que se llama de la oración. Antes que Dani lea, podrías explicarle un poco de esto de las reglas. O sea, la regla de San Agustín, para que la gente entienda el orden, precede a lo que son nuestras constituciones. Primero están las reglas y después vienen las constituciones propias de las SMR. Explicarles un poco qué es la regla, qué nos invita, qué es lo que nos dice. Bueno, las reglas son normas de vida que nos orientan. Y hay diferentes temas dentro de esta norma, de estas reglas, ¿no? Nos orientan sobre la oración, sobre la frugalidad y la mortificación. Hay diferentes capítulos sobre cómo guardar la castidad, la corrección fraterna. y la corrección fraterna. Bueno, hay mucho para decir. Cómo uso las cosas, el uso que le doy a las cosas materiales, cómo nos vestimos. También nos habla del perdón, nos habla los modos, los criterios de gobierno. Bueno, recuerden que estas reglas están hechas para una comunidad masculina, ¿no? Y que por eso está todo el masculino, que siempre habla de eso. Y que también son reglas que fueron escritas en el siglo IV, tienen muchos años. Y nosotros tenemos que, por ejemplo, observar estas reglas, estas normas con caridad. No es ojo por ojo y diente por diente, ¿no? O sea, la caridad tiene que ver con el amor. Entonces, estas normas nos tienen que ayudar a crecer, y hay una expresión que dice al final de nuestras reglas, en el capítulo 8, que dice: exhalando la fragancia de Cristo, a causa de esta santa convivencia, ¿no? O sea, nos tenemos que ayudar a crecer mutuamente. Pero bueno, es largo para explicar. Vamos a detenernos en nuestra regla de San Agustín, capítulo 2, que nos habla de la oración, y dentro de este capítulo hay dos artículos, que es el artículo 10 y el 12, que ahí Dani nos va a leer. Bueno, el 10. Sean asiduas en la oración, en las horas y tiempos señalados. Y el 12. Cuando oren a Dios con salmos e himnos, que sienta el corazón lo que la voz proclama. Bueno, entonces, ustedes si van haciendo memoria, hay un elemento fundamental para nosotros y para todo cristiano, ¿no? Especialmente nosotros que elegimos un estilo de vida radical, ¿no? La opción por la vida consagrada, es el tema de ese vínculo de amor esponsal que tenemos, y que nuestro alimento cotidiano es la oración. Por eso siempre hay algún punto, en este caso las reglas, en otros momentos fueron las constituciones, que es permanentemente el tema de la oración. Cómo vamos adquiriendo ese hábito que es como nuestro oxígeno, ¿no? Es un elemento, algo vital que tenemos que cultivar. Y a la luz de lo que nos dice las reglas de San Agustín, y como dijo Filo, vamos a comenzar, pero a muy grandes rasgos, la vida de Santa Mónica. Como dijo, ¿qué estamos celebrando hoy? Santa Mónica. El día de Santa Mónica. ¿Quién fue Mónica? Eso, ¿quién fue Mónica? ¿Quién fue Mónica? Obvio que uno dice primero la madre de San Agustín. Entonces
Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. Vamos a pedirle a Dani que nos lee esta primera partecita. Mónica nació en Tagaste, en la actual Argelia. Sus padres eran cristianos y de una familia de vieja tradición cristiana. Su educación se le encargó a su criada, también cristiana. Se casó a su corta edad con un hombre mayor, romano y pagano, llamado Patricius o Patricio, quien tenía una posición oficial en Tagaste. Su esposo era un hombre muy enérgico y de temperamento violento, que tenía hábitos libertinos. Las limosnas, buenas acciones y oraciones de Mónica incomodaban a Patricio, pero a pesar de ello, él la trataba a ella con respeto. Mónica iba a la iglesia cada día y soportó con paciencia el adulterio y las cóleras de su marido. Se ganó el afecto de su suegra en poco tiempo e incluso convirtió a Patricio al cristianismo y calmó su violencia. Patricio murió poco después de su conversión y Mónica decidió no volver a casarse. Mónica tuvo 3 hijos que sobrevivieron a la infancia, 2 varones, Agustín, Nibigio y una mujer, Perpetua. Imposibilitada de asegurar el bautismo a ellos, se afligió mucho cuando Agustín se enfermó. Ante esta situación de sufrimiento, le preguntó a Patricio si Agustín sería bautizado, a lo cual éste accedió, pero luego de la recuperación de su salud, revocó este consentimiento. Pero el alivio y la alegría de Mónica, debido a la recuperación de Agustín, se transformaron en ansiedad debido a que él desperdiciaba su nueva vida siendo indisciplinado y, como él mismo contó, vago. Finalmente fue enviado a una escuela en Maduros cuando tenía 17 años y se encontraba estudiando retórica en Cartago. Patricio falleció. En Cartago, Agustín llevaba una vida descarriada, cometió pecados graves y abrazó el maniqueísmo, lo que le alejó de su madre. Bueno, si uno tiene que valorar a Santa Mónica, la mamá de Agustín, ¿no? Vamos a ir rescatando puntitos que nos ayudan a pensarla, ¿no? Y también traerla a la vida de hoy, a tantas madres de hoy, ¿no? Bueno, ahí para ubicar contextualmente, Mónica nace en el 337, por ahí me parece. Ajá. Tengamos en cuenta que Tagaste se dice y está en África, ¿no? Sí. O sea, por lo que vemos era parte del Imperio Romano aún, por eso Patricio, su esposo, hacía parte de ese grupo. Y en el 331 nace. 331. Nace Mónica. Bueno, vamos a rescatar esto. Por su vida personal, por su influjo en la vida de San Agustín y por sus posibilidades simbólicas, Santa Mónica merece un puesto de honor en el santoral cristiano, ¿no? Por algo es santa. Su entereza de ánimo, su inteligencia, su amor materno, su fidelidad a la Iglesia, resultaron decisivas en la conversión religiosa de su hijo, o sea, de Agustín. O sea, hay elementos en Mónica que no pasan desapercibidos para su hijo Agustín, ¿no? Esa permanente actitud orante de Mónica y de pedir por su hijo, que interceda, ¿no? Frente a todo lo que vivía Agustín en su época, ¿no? De rebeldía, de no creer,
de estar distanciado de la fe. Entonces son elementos que a Mónica, al mirar a su hijo, le hacía ruido. Mónica siempre estuvo al servicio de su esposo y de sus hijos, permanentemente, ¿no? Y hay que rescatar algo, que todo de lo que se sabe de Mónica es gracias a ¿quién? A Agustín. Gracias a sus hijos, a su hijo Agustín, perdón, que sabemos un poco más de Mónica, ¿no? Especialmente hay un libro en San Agustín, se llaman Las Confesiones, que le rindió un homenaje a su madre, ¿no? Amasado, yo le pongo este nombre, ¿no? Amasado de ternura, de admiración y gratitud hacia su madre. Y con la misma veneración la recuerda en algunas cartas y hasta en obras de su ancianidad. Él siempre reconoce en su madre que él es gracias a su madre, esa actitud orante, ¿no? Permanente de pedirle a Dios, de suplicarle en sus oraciones cotidianas. Él reconoce todo ese camino interior que Mónica fue haciendo, ¿no? De una vinculación profunda con Dios. Ahora para que la gente también, porque parece un cuento de hadas esto, ¿no? No fue fácil para Mónica ni para Agustín esta conversión, este giro de 360 grados de Agustín para con el cristianismo, con Dios. No, a Mónica se la conoce porque era una mujer que lloraba para que su hijo se convirtiera. Pero por eso no me dejaste terminar, te me adelantaste. O sea, la tarea de, como bien dijiste, no era fácil y tendría que convivir con un marido pagano y con las infidelidades conyugales propias de este matrimonio, o sea, las infidelidades que tuvo que soportar Mónica. Todo un camino de muchas desolaciones, digamos, ¿no? Pero más allá de todo eso, consciente de su situación, se dispuso a sacar de ella lo mejor, ofreciéndole a Dios todo eso que vivía y que la hacía sufrir. Y en esto, ella no le reprochaba a Dios las infidelidades de su marido, sino que empezó a tolerar con paciencia y continuó ofreciendo todo eso que vivía ello, transformarlo no en odio, sino en amor. No, el dolor en esperanza, cómo fue haciendo un camino de, más allá de lo negativo que vivía, a transformarlo en positividad, ¿no? En energía positiva, en algo vital. Yo creo que eso la salvó, ¿no? Bueno, ahora fíjense cómo nosotros también podemos sacar de la persona de Mónica, de su testimonio, de su historia, podemos sacar para nosotros hoy, imaginarnos, bueno, en nuestras casas cómo vivimos también esta puja entre ir a la iglesia y no ir, estar al servicio de Dios y no estar, porque hay ciertas situaciones que no me dejan, que esas situaciones también las podemos comparar con Patricio, ¿no? Tal cual. No significa que sea una persona específica, sino diferentes situaciones. También debemos rescatar frente a esto, o sea, la providencia dotó a Mónica de una naturaleza sana y la colocó en una familia creyente que siempre la enderezó, digamos, hacia el bien, desde su más profunda infancia. O sea, ella viene de una familia cristiana y fue quien la sostuvo, quien le ayudó a formar esa columna vertebral de la fe, ¿no? Como también esto, tener en cuenta lo del profeta Jeremías. Yo te
te elegí desde el seno materno. Tal cual. O sea, cómo Dios nos va eligiendo desde el seno de nuestra madre. A Mónica también y a Agustín también. Por eso, o sea, la tribulación, o sea, convivía con ella. Claro. No es que no, como decía Es Filo. que sin tribulación no hay seguimiento. Entonces, ella decía, no, tengo que rezar, la oración cotidiana, se lo ofrezco a Dios. Él me va a ayudar, Él me va a orientar. Y también la Eucaristía diaria, el ayuno, la limosna, la obediencia filial a la Iglesia, el respeto y el amor a todo lo que sea sacerdotes, monjes. Ella respetaba mucho ese espacio con el cual compartía. Entonces todo esto en ella fue asimilando un estilo de vida que la fue preparando ya para la santidad. En esto de sentirnos que estamos en camino, también si uno mira nuestra propia vida, nuestra propia existencia, vamos haciendo ese proceso, ese camino hacia la santidad. ¿Cómo yo voy, si la miro a Mónica, cómo voy, me va ayudando a hacer este proceso interno, ¿no? Bueno, esto un poco de Mónica. Pasamos. ¿Cuándo murió Mónica? Mónica murió muy joven, para la edad estaba bien, para la época digo. 56 años tenía cuando murió Mónica. Bueno, saquen la cuenta, nació en el 331 más 56, ¿cuánto da? Ahí, para ustedes que están escuchando, después me responden. Bueno, y vamos a pasar a Agustín. Esto, a ver, si tenemos que rescatar cosas de Mónica, ¿qué podemos así sintetizadamente sobre palabras claves que describan a Mónica? Y yo lo fui diciendo a lo largo de este ratito de 5 minutos, fue la insistencia en la fe, en la fidelidad, el perdón, el la anuncio, entrega, el cuidado, el respeto hacia la vida, su oración persistente. O sea, era una luchadora de la muchas oración, cosas, ¿no? Bueno, y muchas ahora cosas. sí vamos a San Agustín, que también nació en Tagaste. Y nació en el año 354. Es como decíamos, fruto del matrimonio entre Patricio y Mónica. Sabemos que, o sea, la experiencia que él tiene como Agustín tiene de su padre no es la mejor. Entonces, sabemos que Patricio era un hombre pagano, de fuerte carácter. Volvemos a decir, Mónica, una piadosa cristiana que trató durante años de atraer a su hijo a la doctrina de Jesús. En aquellos primeros años, la familia disfrutaba de relativas comodidades, o sea que tenían recursos. Por eso el empeño. Por eso él va a estudiar a otro lado, ¿no? Va a estudiar a otro lado y su mamá quería que él estudie, ¿no? En algún momento hubo una situación económica no tan favorable, de manera que tuvieron que regresar a Tagaste. Y bueno, cuando Agustín era un adolescente, empezó a dedicarse a disfrutar la vida, ¿no? Al ocio, al placer, con lo que vive un adolescente hoy en día también, hace parte cual. de la adolescencia. Agustín, pero frente a todo lo que él vivió y todas las posibilidades que la vida le brindó, no deja de ser un hombre bendecido, con una mente brillante, muy inteligente, muy capaz para la época. Así que muy como con mucho talento y con muchos dones, ¿no?
vamos a ver qué pasa con este proceso de conversión de Agustín. Él no estaba como, no le encontraba el sentido, ¿no? a la vida, entonces empieza a ser un poco escéptico. La corriente que dice que el hombre no tiene capacidad para conocer la verdad, dudar de todo. Ese era el camino de él, ¿no? Esto de creer o no creer. Cuando comienzan a darse las circunstancias para que todo cambie en su vida, comienza a dar un giro radical, ¿no? Hará que él empiece a descubrir le da un nuevo sentido a su vida. Frente a todo esto, él entra a estudiar, empieza a hacer este camino de instrucción, conoce a San Ambrosio. De hecho, San Ambrosio va a ser la piedra en el zapato de San Agustín. Porque recuerden que, bueno, de tanto andar San Agustín por diferentes ideologías religiosas, él sale de un lado y se va a otro. Cuando parece que en esa otra secta encuentra la verdad, él termina entrando en crisis y sale. Siempre una eterna búsqueda. Y quien nos va a terminar confrontando va a ser Ambrosio. Él se había convertido en el vocero del emperador de la época, no me acuerdo bien el nombre del emperador, pero era un preadolescente, 12 años apenas tenía, él muy manejado por su mamá. Bueno, y como él hablaba en contra de la iglesia, Ambrosio es quien lo va a comenzar a confrontar a Agustín. Claro. Y que de ahí, de a poco, una puede ir percibiendo esa presencia de Dios en Ambrosio, ¿no? Como que Dios le va mostrando el camino, así en súper síntesis, hasta que Agustín llega a la conversión. Uh-huh. Más o menos se calcula que puede ser que en el año 386 más o menos Agustín se convierte al cristianismo. ¿Puede ser quién lo bautiza? San Ambrosio. San Ambrosio, ¿en dónde? En Milán. Entonces, ese mismo año se traslada a Roma y luego a Milán, donde enseña retórica. Ahí está, encontré el año que murió Santa Mónica, está bien, 387, porque San Agustín se convierte en el 386. Uh-huh. Entonces, empieza, como decíamos, San Ambrosio era quien lo bautizó a Agustín, y ahí comienza a hacer un camino diferente, ¿no? Se dice que San Agustín es el más importante de los padres de la Iglesia. Será años siguientes se vuelve a trasladar, estamos haciendo una súper síntesis histórica, ¿no? Al año siguiente vuelve a trasladarse a Hipona, en la ciudad que quedará para siempre asociada a su nombre. Será el obispo de esta ciudad de Hipona. Valerio será quien apueste por Agustín para fundar un nuevo monasterio. Se demostró como una gran elección, se gana el aprecio de todos por su labor. A lo largo de los siguientes años, la obra filosófica de Agustín será verdaderamente como imparable, digamos, ¿no? Llegando a desarrollar una producción que ocuparía más de 100 tomos y cuyo valor lo colocaría durante siglos como el primero de los grandes padres de la Iglesia, junto a San Ambrosio de Milán.
San Gregorio Magno, Jerónimo de Estridón. También Agustín realiza una fabulosa labor pastoral y teológica, con los necesarios enfrentamientos con las corrientes maniqueas, arrianas, donatistas, que diferían de la ortodoxia católica. De hecho, él estuvo en cada una de esas sectas, ¿no? Por eso es que él sabía muy por dentro cómo se manejaban. Ya como obispo de Hipona tuvo un papel muy destacado en los concilios, el concilio 3 de Hipona y cuarto de Cartago, presidiendo alguno de los mismos y alzándose como una de las grandes figuras del cristianismo de su siglo. Todo ello lo asiste y día tras día, año tras año, a la caída en barrera del Imperio Romano, que trae el saqueo de Roma por las tropas del rey y toda esta historia, ¿no? Frente a todo esto parecía completamente como condenado. Bueno, Agustín más o menos llega a la muerte, más o menos a los 75 años. Sí, muere en el año 430. Rodeado de amigos y fieles, pasó sus últimos días confortando a sus conciudadanos ante la probable caída de la ciudad y dirigiendo sus esperanzas al cielo. De hecho, Hipona, que es el... Al año... No, de hecho, Hipona, que es donde él era obispo, estuvo 34 años como obispo en esa ciudad. Hipona es sitiada, contextualizándonos, por muchos meses, por lo que ellos llamaban los bárbaros, los romanos. Claro, y los propios bárbaros la incendian. Claro, primero empiezan a cortarle las provisiones, el agua, la comida, y por último, ya cuando Hipona no da más la ciudad amurallada, ellos la invaden y empiezan a saquear, a profanar todo lo que hacía a la fe también, porque de hecho los escritos de Agustín se salvan porque son embarcados hacia Roma. Haciendo como una gran síntesis, ¿no? Es padre, doctor y santo de la Iglesia. Si uno lo toma como, en su principio, un alma descarriada, durante buena parte de su existencia, terminaría convirtiéndose en el máximo pensador del cristianismo, del primer milenio, y uno de los más grandes genios que ha conocido la humanidad. También se dice que San Agustín fue el primer esfuerzo importante de fusionar razón y fe, filosofía y religión. En torno a su figura también se formó la orden religiosa de los agustinianos. No podemos olvidarnos de los agustinianos, y dio nombre también a toda una corriente intelectual que influyó decisivamente en los teólogos y filósofos medievales. El agustinismo, por ejemplo, ¿no? Y pocos ejemplos hay en la historia que muestren tan claras, digamos, el peso que las creencias pueden llegar a tener en nuestra vida, ¿no? Así como del inmenso poder transformador que tiene la fe. Si uno mira, yo creo que en todos los tiempos hay procesos muy intensos, ¿no? Así como nos muestra San Agustín, de haber probado todo y de haber haberse convertido al cristianismo y abrazado esta fe, abrazando la fe fuertemente, hasta ser una persona obispo y no solamente eso, sino que una persona que habló y sigue hablando con su propia vida, ¿no? Con todo ese proceso que fue haciendo a lo largo de de su existencia y que lo fue dejando por escrito. Pero también hay algunas palabritas, algunas citas, le podríamos decir, que San Agustín nos deja, ¿no? Pero podíamos terminar con eso. Por ahí, para recordarles dónde están los restos de San Agustín en la actualidad, se encuentran en el monasterio de los agustinos,
en un lugar que se llama Pavía, al norte de Italia. Eso. Y yo quería preguntarle a Dani si tiene algo, si conoce algo sobre la vida de San Agustín, si escuchó algo, o en esto dice Dani que no conoce, pero en esto que fue escuchando, bueno, ¿qué le llamó la atención? Tengamos en cuenta que Agustín fue un súper buscador de la verdad. Si hay algo que caracteriza a Agustín es el eterno buscador de la verdad, hasta que la encontró. Dale, Dani, animanos. Yo estaba pensando desde mi persona, que todo esto de de buscar en las cosas del mundo, yo pensaba así como rápido en ese proceso de conversión que di en un primer momento, y pensaba en cómo cuando era más joven siempre andaba buscando algo. Y en esto buscaba en las cosas materiales, en salir, en ir a los conciertos, en ropa, en zapatos, en todo. Y siempre había un vacío, un gran vacío. Y yo creo que a Agustín le pasaba lo mismo. Y después, bueno, así como muy rápido, después de un tiempo, cuando empiezo a profundizar más en de las cosas de Dios y a comprometerme y a ponerme más vigilante como nos pone hoy el Evangelio, ahí me doy cuenta que lo más simple estaba tan satisfecha, tan llena de ese amor de Dios, que no necesitaba comprar nada, o sea, cosas extras. Y a mí me viene como esta imagen de un día estando de vacaciones en casa de mis papás, bueno, haciendo la limpieza en mi habitación y sacando todo. Entonces me daba cuenta que había como 30 pares de zapatos que ya no necesitaba, y miraba en el presente y tenía 3 pares y con eso era más feliz. Entonces miraba como la vida de San Agustín en esta búsqueda siempre hay un vacío que no te deja en paz. Siempre como que está como que está ahí goteando, pero como que te invita a salir, te pone así en ese camino de buscar. Y cuando uno encuentra a Dios se da cuenta que con lo mínimo tiene todo, no hace falta nada. No hace falta tener grandes cosas o tener muchas cosas, sino que en eso poco, en eso pequeño que Dios nos va dando, en una palabra, con un amigo, todo eso que en un momento no tenía valor, ahora tiene sentido y vale más. Y yo pensaba en esto, como San Agustín, toda su vida se la pasó buscando y nada lo llenaba. Y siempre en esa búsqueda hasta dejar huella en el mundo, hasta el día de hoy, que gracias a toda su búsqueda, hoy tenemos un día dedicado a él, un día para recordar todo lo que hizo. Y yo creo que eso es lo que también nuestra misión como ser cristianos, de dejar huella en las personas que nos rodean. Quizás no tanto como San Agustín, que después tengamos un día, pero sí en las personas con las que compartimos en el día a día, poder ir dando ese testimonio de conversión. Y cada día es como una pequeña conversión de eso que nos va atorando, que nos va alejando de Dios. Eso es lo que me estaba pensando mientras escuchaba. Bueno, muchas gracias Dani por tu compartir. Y bueno, vamos a ir llegando al final de nuestro compartir con ustedes, compartiendo el siguiente canto que se llama Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Nada
que encontrar a Dios. Enamórate, permanece en el amor, permanece en el amor. Enamórate, todo será de otra manera. Será lo que te saca de la cama por la mañana, lo que decidas hacer en tus atardeceres. Será lo que atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Enamórate, permanece en el amor, permanece en el amor. Enamórate, todo será de otra manera. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Y así como dice el canto, nada puede importar más que encontrar a Dios. Es lo que le pasó a Agustín una vez que se dio cuenta que la verdad siempre estuvo junto a él. Esa verdad que es Dios en nuestras vidas también. Bueno, y así quisimos compartir con ustedes un poquito quién fue Mónica y quién fue Agustín. Les recordamos para aquellos que nos escuchan desde México, para nosotros Santa Mónica y San Agustín son los patrones de nuestra parroquia, así que estamos de fiesta por eso. Y bueno, y a toda la comunidad de Santa Mónica y San Agustín, feliz día de nuestros santos patronos. Y la hermana Soli quiere decirnos algo. Por ahí, cómo rescatar, hay muchas citas, ¿no? Pero rescato 10 para compartir con ustedes, y en esto deja ver el pensamiento, las ideas de San Agustín. Pobre no es quien tiene menos, sino quien más necesita para ser feliz. La fe es creer lo que no vemos, y su recompensa, ver lo que creemos. El mundo es igual que un libro, y aquellos que no viajan solo leen una página. Haz lo que puedas, Dios no te pide más. No salgas de ti, vuelve a tu interior. En el interior del hombre se encuentra la verdad. Cuida el orden, y el mismo orden cuidará de ti. El amor es una piedra preciosa. Cuando no se posee, todo falta. Cuando se posee, todo sobra. Conócete, acéptate, supérate. Errar es humano. Perseverar en el error es diabólico. La ociosidad camina con lentitud, y al final todos los vicios la alcanzan. Y te faltó otra, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Les damos las gracias nuevamente por acompañarnos como cada jueves.
Un abrazo grande a cada uno por estar del otro lado, por escucharnos. No se olviden de hacer sus comentarios, de ir respondiendo preguntas. No tengan miedo de sentarse con la palabra, con la Biblia, un día en la semana y dejarse cuestionar y dejarse también plantear cómo está siendo su vida de discípulos y de discípulas. Muchas gracias nuevamente por escucharnos y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora por este mismo canal. Muchas gracias a todos y nos vemos. Abrazos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de